Bienvenidos a este nuevo tutorial con el que estaremos finalizando el estudio de la lógica proposicional. Pues el objetivo final del estudio de la lógica proposicional era precisamente validar razonamientos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este video tutorial, así que acompáñenme. Bien, pero antes de empezar a validar razonamientos, vamos a conceptualizar qué es un razonamiento. Aquí tenemos una definición y dice lo siguiente: son proposiciones compuestas que pueden ser representadas por la conjunción de proposiciones denominadas premisas o hipótesis, la condicional como operador lógico principal y una proposición como la denominada conclusión. Puede ser una proposición, dicho sea de paso, o también puede ser una estructura como conclusión. Las premisas o hipótesis corresponden al antecedente de la implicación, mientras que la conclusión es el consecuente. ¿A qué se refiere? Aquí está de forma simbólica, ¿no? Que las ideas van a ser las llamadas hipótesis. Cada idea va a estar unida por los operadores lógicos de la conjunción, por la I, ¿no? Y luego tendremos como operador principal la condicional y finalmente una conclusión. A eso se refiere que cada vez que encontremos una estructura de este tipo, eso va a ser un razonamiento. Sigamos. Ya definimos qué es un razonamiento, entonces ahora definamos cuál es la validez de un razonamiento, o cómo se valida un razonamiento, o a qué llamamos válido un razonamiento. Veamos. Dice, un razonamiento es válido cuando la forma proposicional que representa la estructura lógica es tautológica. Si dicha forma proposicional es una contradicción o contingencia, el razonamiento no es válido, en cuyo caso se denomina falacia. ¿A qué se refiere con todo esto? Imaginemos que ya tengo un razonamiento traducido. Imaginamos que tengo la primera hipótesis unida con la hipótesis 2, ya, y tengo una conclusión, ya está traducido. Entonces, si esto resulta falso, después de evaluarlo resulta falso, entonces quiere decir que el razonamiento es inválido, es una falacia. Y si resulta que el razonamiento es tautológico, entonces, o verdadero, quiere decir que el razonamiento es válido, ¿sí? Entonces, esa es la validación del razonamiento. Solo se puede validar a través de la evaluación de toda la forma. ¿Por qué lo digo? Miren, veamos lo que dice más abajo. La lógica simbólica se ocupa de analizar la validez de los razonamientos. No se puede decir si la información contenida en una hipótesis es verdadera o es falsa. Los términos válido y no válido se refieren a la estructura del razonamiento, no a la veracidad o falsedad de las proposiciones. ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir que si luego de analizar, otra vez aquí mi supuesto, vamos a ver aquí mi razonamiento, quiere decir que luego de verificar todo esto, este razonamiento, y supongamos que me salió tautológico, me salió verdadero, yo no puedo decir que porque esto me salió verdadero, yo no puedo decir, ya, la hipótesis 1 es verdadera, la hipótesis 2 es verdadera y la conclusión también es verdadera. No puedo decir eso, no se puede hacer eso, ¿sí? Porque lo que se valida es el razonamiento completo, no cada una de las hipótesis, ¿ya? El punto, veamos lo que dice más abajo, dice, el punto importante a recordar es que la veracidad o falsedad de las premisas y la conclusión no determinan la validez del razonamiento. ¿Qué quiere decir con esta última parte? Dice exactamente lo mismo pero opuesto, que así como yo no puedo decir que las hipótesis son verdaderas porque el razonamiento es verdadero, yo no puedo decir que el razonamiento es verdadero porque una de las hipótesis está correcta. Entonces, ojo, ¿sí? Aquí lo que se determina o cómo se determina la validez del razonamiento es a través de la evaluación de todo el razonamiento, ¿sí? De toda la forma simbólica. Entonces, dicho eso, veamos algo más. Las formas de demostración, los métodos de demostración, y aquí tenemos 3. Bueno, existe un cuarto, pero ya lo van a descubrir, se llama por contraejemplo, ¿sí? Investíguenlo por ahí. Les dejo ahí un pequeño detalle como para que ustedes inculquen en ustedes la acción de investigar. Bien, el primero es una demostración directa, que luego de traducido, luego de que nosotros traduzcamos al lenguaje simbólico el razonamiento. Imaginemos que este es mi razonamiento, esta sería la conclusión y todo esto son las hipótesis, ¿sí? Una vez que traducimos
o traduzcamos al lenguaje simbólico, nosotros podemos evaluar el razonamiento usando ¿qué? Usando la ley de los operadores lógicos tal como está, ¿no? Tal como está, y eso se llama demostración directa, utilizando el álgebra proposicional, ¿sí? En el primer caso. En el segundo de los casos, dice por contraposición o contrarrecíproca. ¿Qué quiere decir esto de contrarrecíproca? Pero negados en ambos casos, o sea, aquí tendría que negar esto y negar esto de acá. A eso le llamamos la contrarrecíproca. Recuerden cuando hacíamos las variantes de la condicional, ¿sí? Aquí estamos haciendo la contrarrecíproca de este razonamiento, ¿sí? Y finalmente, la demostración del absurdo. Otra forma de que yo pueda validar es partiendo de un supuesto, ¿ya? Así como nosotros podemos demostrar que el razonamiento es verdadero utilizando los operadores lógicos, yo puedo partir del supuesto, demostrar que eso es verdadero haciendo una contraposición, partiendo del supuesto. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, para mí el razonamiento no es verdadero, para mí el razonamiento es falso? Entonces, a partir de ese supuesto yo tengo que demostrar que es falso. Tengo que demostrar que es falso. Si logro demostrar que es falso, entonces el razonamiento es falso. Pero si lo que yo propuse no se demuestra, entonces quiere decir que lo que yo propuse es un error. Y el error de decir que es falso quiere decir que es verdadero, ¿no es cierto? Bueno, vamos a estudiarlo a esto con un ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo, ahí está marcado entre paréntesis y aquí he hecho algunos detalles de cómo se puede ir resolviendo, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que encontrar es las hipótesis y la conclusión. ¿Cómo encuentro esto? Pues traduciendo, tengo que traducir esto, ¿no? Tengo que el razonamiento traducirlo, de hecho, simplemente tengo que traducirlo y luego verificarlo. Entonces miren aquí, la primera parte que sería esto de aquí, la primera idea, como les digo a ustedes, como suelo decirlo en clases, yo me dejo llevar por las ideas. ¿De dónde a dónde termina una idea? Entonces esto sería hasta aquí. Esto sería la primera idea, que traducida me queda aquí la siguiente. Pablo recibió el email, entonces tomó el avión y estará aquí a la medianoche, ¿sí? Esa sería la primera traducción. Luego aquí sería otra idea. Pablo no tomó el avión, entonces sería ¿qué? La negación de Q. Porque acá me dice que Pablo tomó el avión, que es Q, ¿no? Entonces acá dice Pablo no tomó el avión, sería la negación de Q. ¿Ya? Luego, dice aquí la palabra luego, y aquí ya viene la condicional. Esa palabra luego es como que lo que sigue es la conclusión. Luego, por lo tanto, implica, entonces lo que sigue es la conclusión, ¿no? Entonces, Pablo no recibió el email. Entonces, Pablo no recibió el email, ¿cómo queda todo esto? Con la negación de P, ¿no? Recuerden que la primera, Pablo recibió el email y nosotros dijimos que esto era P. Entonces, acá en la conclusión dice Pablo no recibió el email, sería la negación, sería no P. ¿Ya? Entonces, traducido, miren, aquí están las hipótesis. ¿Ya? Estas dos serían las hipótesis. Unidas, ¿por qué? Por el puntito, como se relacionan, va con la conjunción. Y fíjense, miren, esta estructura que me acaba de quedar es la misma que está aquí. ¿Sí? Es la misma que está ahí. Entonces, una vez traducido, ¿qué tengo que hacer yo? Demostrar. Para este caso vamos a demostrarlo por los tres métodos, ¿sí? Que les había mencionado. El primero, demostración directa. ¿Cómo hacemos la demostración directa? Utilizando la ley de los operadores lógicos. Así que ya traducida, es momento de aplicarlos. Vamos a ver en qué termina todo esto. Entonces aquí tenemos lo primero. La técnica que voy a usar es convertir todo a conjunción o a disyunción. Entonces aquí, para que la condicional quede como disyunción, ¿qué tengo que hacer? Pasar el antecedente, perdón, el consecuente, y el antecedente queda negado. Entonces, ¿cómo queda negado? Quedaría P, entonces aquí un pequeño corchete, ahí está negado. ¿Ya? Luego aplicar
ley de Morgan, ¿no? Aquí vamos a aplicar la ley de Morgan para ir viendo qué va a pasar en el camino. Trato de soltar todas las proposiciones. Entonces aquí me va a quedar aquí, me va a quedar esto negado, que es todo esto de aquí, P, entonces otra vez aquí quedaría Q y R. Cambiamos el operador lógico, recuerden que esto ya, aquí ya lo negamos, luego que sería la siguiente, que sería la negación de Q, pero ya está negada, por lo tanto Q queda, ¿qué? Queda en su estado natural, aquí pongamos, ya, y el operador lógico cambia a ser de ¿qué? De conjunción, cambia a la disyunción, y por acá tengo disyunción P. Profe, bueno, en una instancia, una vez que multiplicamos, debería quedar unido, ¿no? Porque solo multiplicamos esta primera parte, la P no tuvo nada que ver, pero ¿por qué la suelto? ¿Por qué la puedo dejar suelta? Porque los operadores lógicos son exactamente los mismos y están en igual jerarquía. Entonces dejemos eso suelto para ver en qué termina. Me gusta mantenerlos como una especie de términos para al final a ver al último que resulta. Entonces aquí vamos a negar esto, perdón, vamos a convertir esta condicional otra vez a la disyunción. Entonces aquí sería negada la primera, la condicional como disyunción y esto queda intacto igualito, ¿no? Queda Q y la R. Por acá queda O, aquí queda la Q, acá queda la O, acá queda la negación de P. Seguimos aplicando propiedades. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Aquí podemos aplicar una propiedad distributiva. Revisen bien ustedes, ahí en las fórmulas que tienen, vamos a aplicar la propiedad distributiva de esto. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría que esto con esto unido, vamos a quedar aquí, miren, negación de todo esto, va a quedar esto unido por aquí, me va a quedar la negación de P unida, ¿con quién? Con la letra Q. ¿No es cierto? Ahí están las dos unidas, ¿sí? Luego la negación de P, ¿sí? Por acá, la negación de P unida con la letra R o con la proposición R. ¿Ya? ¿Qué más? Esta conjunción va a quedar aquí en medio, recuerden que así es la propiedad distributiva. Y el resto queda igual, ¿no? Acá me queda O. Para que se vaya asemejando a esta parte de aquí, para que se asemeje a esta parte de aquí, voy a poner primero la P, haciendo un cambio de la propiedad conmutativa de la disyunción. Yo puedo cambiar el orden, ¿sí? Y además las voy a agrupar. ¿Ya? Lo puedo hacer porque el operador es el mismo, ¿sí? Continuamos. Finalmente, aplicar la ley de Morgan para cada uno de ellos. Aquí miren, para el primer estado, para la primera parte y para la segunda parte la ley de Morgan. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda la negación de lo primero, que me va a quedar negación de P o Q. Acá la conjunción va a ser la disyunción, pasa a ser la disyunción y esto me queda también negado. Perdón, esto también me queda negado. Aquí quedaría negación de P o R. Y acá me queda exactamente lo mismo, igual. ¿Ya? Muy bien, es momento de agrupar. Miren por qué queda suelto, porque estos operadores son los mismos, no me voy a cansar de decir eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo uno estos dos? Vamos a unirlos, de hecho. Vamos a unir esto con esto que se aparece, pero que tienen opuestos. Uno está negado y el otro no. Vamos a unirlos acá en un gran paréntesis aquí. Unido ¿con quién? Con lo mismo, que es P o Q. ¿Ya? Acá ¿quién queda suelto? Queda suelto entonces la negación de P o la R. ¿Sí? Bien. Por ahí. ¿Qué más? El tercero excluido, ¿qué dice? Miren, aquí tengo un tercero excluido. ¿Sí? Están unidas esas dos formas con el operador lógico O, y aparte de que están unidas son opuestas. Es como que yo tenga negación de P o P. ¿Esto en qué se resume? En que todo eso es verdadero. Entonces aquí tengo verdadero. Todo esto, vamos a ponerlo con rojo, todo esto sería verdadero.
o la negación de lo que queda acá, P, O, R. Y finalmente, ¿qué pasa si yo en el operador lógico de la disyunción tengo un lado 1 y del otro lado no sé qué va a pasar, no sé si es verdadero o es falso? ¿Cuánto vale todo eso? Es verdadero, o va a valer 1. ¿Por qué? Porque ya no importa el valor que tenga acá, este puede ser 1 o puede ser 0, para ambos casos va a seguir siendo verdadero, ¿no? Entonces, listo, con eso concluyo de que ya no me importa, ya no interesa cuánto vaya a ser este valor, ¿sí? Simplemente concluyo que esto es verdadero, ¿sí? Y listo, ya demostrado por el método directo, ¿sí? Utilizamos el método directo para demostrar y salió que esto es verdadero. Bueno, la demostración directa me dice que el razonamiento es válido. Entonces ahora, practicando la demostración por contraposición, como ya sé que es válido, ya sé que va a salir verdadero, ¿no? Pero tenemos que hacerlo para que ustedes vean el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por contraposición. Es la misma estructura. Bueno, ¿qué dice la contrarrecíproca? Vamos a hacer la contrarrecíproca del razonamiento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mantenemos la condicional. Por acá empezamos escribiendo la conclusión o el consecuente, que sería la negación de P, ¿sí? Y también negamos el antecedente, que sería todo lo que está por aquí. ¿Ya? Hasta ahí ya está la contrarrecíproca de ¿quién? La contrarrecíproca del razonamiento, ¿sí? Vamos a utilizar el método de la contrarrecíproca. Entonces empezamos. Misma técnica aquí. Doble negación, me queda esto, P. Condicional, ¿qué más? Aquí hay que trabajar un poquito, negamos todo esto y me va a quedar en un paréntesis negado todo esto. La ley de Morgan, ¿no? Aplicando la ley de Morgan. Aquí cambiamos de operador y esto ya se hace positivo, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? La otra condicional también, todas las condicionales vamos a tratar de convertirlas en disyunción. Entonces empezamos con la primera aquí. Primero con la que está en la parte de adentro. Voy a hacerlo detallado, no importa, vamos a hacerlo así, me demore más, vamos a hacerlo detallado, ¿ya? Porque puedo ir convirtiendo las dos, pero es preciso que lo vean completo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Negamos la primera, ¿sí? Disyunción, y pasa la otro idéntico, que es Q y R o Q. ¿Ya? Nuevamente volvemos a convertir todo esto en disyunción. ¿Cómo me queda? Negación de P, negación de la primera, disyunción, y todo esto pasa igual, ¿ya? Pero como pasa igual, fíjense, yo tendría que pasarlo así, miren, yo tendría que pasarlo así. Ahí lo borro. Ahí, ¿no? Sin embargo, voy a borrar estos corchetes. ¿Por qué los voy a borrar? Porque los voy a dejar sueltos, ya que el operador que une a Q con el operador que une a K, estas tres partes están unidas por el mismo operador. Entonces eso me posibilita a mí que los suelte y que los agrupe a como yo quiera. Ya con la experiencia que tuve en el ejercicio anterior, vamos a unir P con Q. Vamos a poner aquí negación de P o Q, ¿sí? Vamos a unir esto aquí, y aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de esto que tenemos aquí. Perdón, esto también está unido con esto. Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Todo esto pasa igualito, todo esto pasa igual. Esto sigue negado, y aquí es momento de aplicar la propiedad distributiva. Entonces aquí sería negación de P
unida con quién, con Q, ¿no? Aquí en paréntesis, la P negada unida con quién, con la letra Q, ¿sí? Intersección por esa conjunción, y luego también unimos que P con quién, con la R, ¿no es cierto? Entonces aquí sería negación de P y, perdón, no es I, es O R, ¿ya? Hasta ahí, ¿ya? ¿Por qué no lo suelto? Porque aquí tengo un operador lógico de negación, y aparte este operador con este operador no son los mismos, así que no los puedo soltar. Pero sí puedo hacer la ley de Morgan para cada uno, y esto va a quedar así. Aquí queda la negación de P o Q. Acá esto se cambia de operador y esto queda negación de P o R. Ahora sí los puedo dejar sueltos, ya que los dos operadores son iguales. Y dicho sea de paso, además de dejarlos sueltos, también puedo agruparlos como yo estime conveniente, y estimo conveniente agrupar estos dos. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar P o no P, ¿no? Miren, las dos formas son iguales, pero la una está negada. Entonces, ¿qué me asegura eso? Por el tercero excluido, me asegura que todo eso, esto de aquí, todo esto es verdadero, y acá me quedaría lo siguiente. Como ya todo esto es verdadero y acá solo me queda una estructura, fíjense que como el operador central es la disyunción, ya de un lado tengo 1 y del otro lado ya no importa cuánto valga esto de acá. Esto puede valer 1 o puede valer 0. Yo sé que el resultado en ambos de los casos va a ser ¿cuánto? Va a ser verdadero. Por lo tanto, yo concluyo que esto es verdadero, ¿sí? Todo el razonamiento es verdadero, quiere decir que tanto de forma directa salió verdadero y ahora la contrarrecíproca también salió verdadero. Quiere decir que el razonamiento es válido porque es tautológico. Bien, la última forma es con la reducción al absurdo. Les dije que otra forma de demostrar es suponer que el razonamiento sea falso. Voy a suponer que el razonamiento sea falso. Para que el razonamiento sea falso, para que este razonamiento, voy a escribirlo porque ahí está muy pequeño. Muy bien, para que este razonamiento sea falso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que esto sea 1, perdón, tiene que pasar que todo esto sea 1, o sea, verdadero, y tiene que pasar que todo esto sea falso, ¿sí? Para que esto sea falso. Entonces, dicho eso, yo ya sé que la P, ¿cuánto va a valer? Voy a poner aquí el valor de P, la P va a valer 1, miren. Porque la negación de P es falsa, entonces la P ¿cuánto vale? Es verdadera, ¿no? Entonces ya con ese dato, fíjense, ojo con el dato, ¿ya? Ahora aquí, para que esto valga 1, miren, aquí tenemos, para que esto valga 1, ¿cuánto tiene que valer esto? ¿Y cuánto tiene que valer esta Q de acá? Si sabemos que el operador lógico es la conjunción. Para que la conjunción valga 1, esto tiene que ser 1 y esto también tiene que ser 1. Dicho sea de paso, entonces aquí la Q ¿cuánto va a valer? Si ya sabemos que la negación de Q es 1, entonces la Q va a ser falsa, ¿ya? Hasta ahí todo va bien, voy sacando los valores, ya saqué el valor de P, ya saqué el valor de Q, me falta el valor de R, ¿ya? Entonces voy a aprovechar esta parte de aquí, la voy a volver a copiar acá abajito, solo para no hacer todo ahí una sola mezcolanza. Esta parte de aquí es la que me falta, ¿ya? Y yo sé que esta parte aquí, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 1. Entonces pongamos aquí P, entonces, paréntesis, la Q y la R. ¿Cuánto tiene que valer esto? Tiene que valer 1. Vamos a ver, pero ¿qué pasa? ¿La P cuánto vale? Ya sabemos que la P vale 1, entonces sería 1, entonces de ley que todo, para que esto valga 1, de ley que todo esto tiene que valer 1.
de ley. Pero vamos a ver qué sucede. Ya sé que la Q es falsa. Aquí tengo como operador, tengo la conjunción y tengo la R. ¿Qué resultó? Resulta y pasa que esto de aquí ya no va a ser 1 como yo quería que sea. Ya no va a ser 1, porque si ya tengo que la Q vale 0, ya no importa lo que valga la R. Miren, esta es la conjunción. La conjunción es verdadera solo cuando las dos es verdadera, ¿sí? Si una de las dos es falsa, cualquiera que sea, una de las dos es falsa, ya está. Como dicen los chicos, ya valimos, ¿sí? Ya sabemos que esto va a ser ¿qué? Falso. Entonces miren, si ya tengo una falsa, ya imposible que todo esto sea verdadero. Entonces, ¿qué concluyo aquí? Que no pude sacar el valor de R, ¿sí? O hay una contradicción en el valor de R, ¿sí? Es imposible determinar el valor de R. Por lo tanto, ¿sí? Al no poder sacar el valor de cada proposición, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que lo que yo supuse al inicio, yo supuse que todo el razonamiento era falso, ¿sí? Entonces puedo concluir que lo que yo supuse está mal, ¿sí? Entonces yo supuse que era falso el razonamiento, pero si lo que yo supuse está mal, ¿qué quiere decir? ¿Que el razonamiento es qué? Quiere decir que el razonamiento es verdadero, ¿sí? Entonces quiere decir que el razonamiento es tautológico, ¿sí? Disculpen ahí lo mal acomodado, pero era necesario explicar varias cosas, ¿ya? Entonces, listo. Esta es otra demostración por reducción al absurdo, ¿sí? Partimos del supuesto que es falso. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Espero que el tutorial les sirva, así que un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y que Dios los bendiga. Pásenla bonito. Chao, chao.